Bienvenidos a una nueva entrega de la serie de Orjot Tzadikim, Los Caminos de los Justos. Estamos trabajando con este ejemplar gratuito de la editorial Jerusalén de México. Estamos en el portón número 15. Con el favor de Dios vamos a intentar hacer el día de hoy portón número 15 y portón 16. El portón número 15 es el portón de la diligencia y el 16 el portón de la pereza o la flojera. La diligencia es un atributo de carácter muy importante para la generación actual, para en los momentos que estamos viendo hoy por hoy. Vamos a entender causas, consecuencias y métodos en los que funciona la diligencia, cómo aplicarla a nuestra vida y cómo evitar, por otra parte, el atributo de la pereza o el atributo de la flojera. Creo que se van a sorprender en comprender el mecanismo con el cual funciona la diligencia. Y van a poder quizá darle o intentar incorporar este atributo a su carácter y a su personalidad a partir de ya. Porque la diligencia tiene mucho que ver con la capacidad de conseguir, de progresar y de concentración de la persona. Vamos entonces sin más detenimiento al contenido del libro. Nos explica el autor de Orjot Tzadikim: la diligencia es una virtud elevada que sirve a la Torá, al cumplimiento de las mitzvot y también al avance de este mundo. La Torá comprendida, comprendámoslo como el blueprint del mundo, como el mapa en donde está detallado cuál es la causa, el objetivo y propósito del mundo. Nos dicen nuestros sabios, nuestros jajamim, que Dios vio la Torá y la utilizó para crear el mundo. A mí me gusta a veces pensar en ejemplos tecnológicos, porque la tecnología es un campo que avanza con tanta velocidad. Y nos podemos vincular a ese campo porque estamos viviendo en un auge tecnológico. Bueno, pues es como si fuera, o yo lo interpreto desde mi punto de vista, como si fuera un pedazo de código, a partir del cual se pueden generar muchas más aplicaciones. Piensen en las criptomonedas si quieren, o en el blockchain, o en algún código que sea, no voy a ser demasiado técnico, pero que tiene reacción a lo que ocurre. La Torah, por lo tanto, es como un código que vive. En este caso, no se le puede comparar ningún código computacional a lo que es el código de la Torah, por la simple y sencilla razón que el código de la Torah es un código que viene de Boré Olam, es una inteligencia divina, verdaderamente viene de Dios. Y por lo tanto ese texto vive, no tiene que estar metido en una computadora o en un software para funcionar y reaccionar. Ustedes tienen un libro de Torah, ese libro vive, aplica el conocimiento que toman de ahí para su vida y para la vida de todo lo que ocurre en este mundo. Es a través de la Torah que todos los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y las personas, el reino humano, tienen vida. Porque así Dios lo decretó. Por lo tanto, la diligencia está para servir a la vida en este mundo. También está para servir a la verdad, porque la Torah es vida y la Torah es verdad. Está para servir a las mitzvot como misiones, como esos senderos, como esas guías que tenemos para hacer cosas concretas dentro de un sendero que tiene límites concretos. Transitamos por esos senderos, por esas mitzvot. Sirve la diligencia para engrandecer, enriquecernos con sabiduría. Sirve la diligencia para engrandecer el trayecto que tenemos en los senderos de las mitzvot y también sirve para el avance de este mundo material. Vamos a ver cómo lo va desglosando el autor del Orjot Tzadikim. Nos dice también que es una virtud de los justos. Estamos leyendo los caminos de los justos, pues la diligencia, es una virtud de los justos. Y trae una cita del tratado del Talmud, del tratado de Pesajim 4a, que dice: los diligentes se anticipan a las mitzvot. Es decir, Zrizin Magdimin le mitzvot. Esa es la cita. Tratado de Pesajim. Esto va en completa oposición a la procrastinación o al ir constantemente empujando las cosas para otra fecha, reagendando las cosas por una fecha posterior. Zrizim Magdimin la mitzvot
Las personas diligentes van con diligencia, con presteza, con cierta inmediatez a llevar a cabo las mitzvot, a ir a recorrer esos senderos que hay que recorrer. Sin embargo, va a haber posteriormente alguna puntualización, porque no hay que hacer las cosas sin pensar, pero sí hay que hacerlas de manera ágil. Y nos trae el caso de Abraham Avinu, quien se apresuró a seguir las órdenes que le dio Dios cuando le dijo que fuera a ofrecer a su hijo Isaac en el monte Moriah. Sí, y nos dicen que, y cita, que Vayashkem Abraham Baboker, Vayajamoshet Hamoró, Abraham se despertó en la mañana temprano, en la madrugada, para ir a cumplir con la mitzvah, con la orden que le dio Boreolam. Dice, la diligencia depende del corazón. Otra vez nos hace énfasis. Olvidémonos ya un poquito de la capacidad, de la destreza que tenemos con nuestras extremidades o de la capacidad de la inteligencia que una persona puede tener u otra para hacer un cálculo o para encontrar la solución a algún problema. Eso es muy importante, sí, pero la mayoría de los atributos de carácter estamos viendo, la raíz está en el corazón. Hay que empezar a escuchar a nuestro corazón y nuestro corazón está directamente vinculado a nuestro pensamiento. Por tanto, nos dice, la diligencia depende del corazón. Y aquí viene uno de los principales consejos. Cuando desocupa su corazón de todos los demás pensamientos para asirse de uno, entonces ciertamente acaba actuando con diligencia. No hablamos de algo abstracto. Nos explica el autor del Hot Tzadikim que para ser diligentes lo que necesitamos es concentrar nuestro pensamiento, poniendo nuestra energía de corazón, en un pensamiento concreto, en una acción concreta. Nos asimos a ella y la llevamos a cabo. De cierta manera, es la concentración, la capacidad de concentración de la persona. Esa concentración va a ser mucho más intensa cuando hay corazón y mente en un pensamiento, en una acción. Ahora, esta acción, esta concentración, se puede aplicar a casi todos los actos. Puede uno tener concentración cuando está jugando un partido de ping-pong, o una partida de ajedrez, o un partido de fútbol. Está con los ojos en el balón, está concentrado en lo que está haciendo. Después nos va a explicar el autor sobre cuáles elementos debemos concentrarnos y cuáles no, como es lógico. No obstante ello, la capacidad de concentración, la capacidad de asirse a un pensamiento para llevar a cabo una acción, es la manera de tener diligencia. Y esto es sumamente importante en los tiempos que vivimos, porque tenemos demasiados elementos que nos distraen de poder concentrar nuestra atención. No ha habido, creo, nunca en la historia un reto a la diligencia más importante que el que todos y cada uno de nosotros enfrentamos hoy. Con el simple hecho de tener un dispositivo móvil, una computadora de tamaño pequeño, sea un reloj o sea un smartphone, hoy por hoy es el smartphone el gadget más utilizado. Dentro de ese gadget podemos estar haciendo diferentes cosas. Con cada una de las diferentes apps podemos hacer diferentes cosas. Entonces, lo que está ocurriendo hoy por hoy es que la gente está constantemente, si ustedes observan, cuando la gente va conduciendo, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, es algo increíble. La gente está constantemente conduciendo, pero viendo el teléfono mientras está conduciendo. Y no es un coche que se maneja automáticamente. Son, digamos, coches manuales todavía y la gente está inclusive poniendo en peligro a su vida y la de las demás personas mientras está viendo el teléfono. A ese grado de distracción hemos llegado, que es la distracción hoy por hoy es la norma. Hoy por hoy normalmente estamos distraídos.
Esta no era la realidad a la que se estaban enfrentando nosotros mismos hace 15 o 20 años. Entonces tiene muy poco tiempo que la humanidad tiene este foco de distracción tan al alcance. Y estar constantemente distraídos nos impide ser diligentes. Que no tengo que explicarles que si uno está metido en el teléfono puede estar primero revisando un grupo de chat y al segundo siguiente está revisando su correo electrónico y al segundo siguiente está compartiendo un video y al segundo siguiente está viendo una fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una conexión aquí. Estamos hablando de distracciones constantes. Hay que tener mucho cuidado de no estar distraído de manera cuasi permanente, porque esto va a tener un impacto en nuestra capacidad de diligencia y últimamente en nuestra personalidad. Y vamos a ver, como hemos visto muchas veces, las características de carácter vienen en pares. El contrario a la diligencia es la pereza. El contrario a ser diligente es ser perezoso, es ser flojo. Dicen, bueno, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque el espacio que pierde la diligencia lo gana la pereza. Y viceversa. El espacio que ocupa la diligencia lo pierde la pereza. Por lo tanto, si queremos ser más productivos, vamos a querer tener más diligencia. Y el autor del Hot Tzadikim a este atributo de carácter, la diligencia, se refiere a ella como una joya entre los atributos. De ella dependen otros atributos, se pueden ir construyendo sobre ella otros atributos positivos, pero se le ve como una joya, como algo que resalta, como algo que destaca, como algo que embellece y engrandece la vida de la persona. Dentro de esa ensalada en la que venimos hablando es un vegetal específico que le da color, que le da sabor, que destaca sobre otras, esa diligencia. Por lo tanto, nos explica de manera muy clara que la diligencia debe, que nuestra alma y nuestra mente deben estar aferrados a servir a Boreolam, que es el creador del mundo y el que quiere lo mejor para este mundo. Y que no necesita nada de nosotros. Y esto es muy importante también mencionarlo, porque en el mundo en el que vivimos, en donde hay una propaganda, eh, marketing, ventas, como ustedes quieran llamarlo, imparable, cada uno de estos elementos, de estas empresas, de estos gobiernos, de estas personas, de estas organizaciones que nos intentan vender su mensaje, tienen un interés, normalmente ese es el caso, esa es la normalidad de las circunstancias, tienen un interés, a veces, un interés particular. Dios no tiene intereses particulares. Dios creó el mundo completo. Él no necesita nada de nadie. Por lo tanto, no le interesa quedar bien con una persona o con un cliente para quedar mal con la otra cliente. No le importa. Digamos que Él no necesita de nada. Por lo tanto, cuando nosotros dedicamos o somos diligentes para acercarnos a Él, sabemos que lo que estamos haciendo es bueno para nosotros. Porque Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él para vivir, en todo sentido, para vivir a nivel conciencia, para vivir a nivel material, en todos aspectos. Por lo tanto, acercarnos a Él es bueno para nosotros y también para el mundo, pero fundamentalmente para nosotros. Ahí los interesados somos nosotros, que es fundamentalmente diferente intentar acercarse a Dios que intentar acercarse a cualquier otro mensaje que haya allá, sea una ideología política o sea una forma de pensar respecto a la economía. ¿Me explico? Esto, o sea cualquier otra cosa, cualquier otro mensaje. Acercarse a Dios es una cosa pura, porque nos estamos acercando al creador del universo, que no necesita nada de nosotros. Por lo tanto, nos explica el autor de Hot Tzadikim que nuestra alma, nuestra mente deben estar enfocadas al servicio divino, al servicio de acercarnos al creador del mundo. Okay. Y creo que no hay que, de nuevo, ser demasiado explícitos, pero es lógico que el mundo tiene un creador. Para aquellas personas que todavía dudaban si el mundo tiene un creador o no tiene un creador, creo que es completamente lógico para una persona poder entender por qué el mundo tiene un creador.
Absolutamente todo lo que ustedes estén viendo en este momento a su alrededor, todo fue creado por alguien o algo, sea una máquina o sea una persona, y si fue una máquina, antes hubo personas que diseñaron la máquina, etcétera. Por lo tanto, todo en el mundo, absolutamente todo lo que ustedes ven, desde lo más grande hasta lo más pequeño, fue creado, sea por el hombre o por las otras personas. ¿Acaso no es con mayor razón más lógico que lo que hay en el mundo que precedió al hombre, sean los árboles o las montañas, eso no fue creado también? No solamente eso, una gran obra de ingeniería, un gran reloj con precisión milimétrica, una computadora, entre mayor compleja es la creación, mayor complejo son los creadores de la creación. Digamos, o más inteligente es el creador de ese objeto. Y lo mismo aplica con el mundo. El mundo funciona con precisión, mucho más que precisión milimétrica. Se descubrió el átomo recientemente, hace decenas de años, pero sabemos que hay muchos niveles todavía mucho más inferiores, más pequeños que lo que es un átomo propiamente dicho, subatómico. Y de la misma manera, al contrario, en la expansión del cosmos, lo más lejos que hemos llegado, teóricamente, ¿verdad? Con el hombre ha sido a la Luna. Bueno, hay un satélite que llegó a algún lugar cerca de Saturno después de muchos años y que obviamente no está tripulado. Ok, fantástico, pero sabemos, inclusive desde con el poder de los telescopios que hoy por hoy hay, sabemos que el sistema solar es una pequeñísima parte de la galaxia y que la galaxia es una pequeñísima parte de otras galaxias. Por lo tanto, somos completamente pequeños. Y tampoco somos capaces de ver lo más pequeño. Un sistema de esa complejidad, de esa perfección, no tiene un creador. Es completamente obvio que tiene un creador. Es lógico que tiene un creador. Digo lógico desde el punto de vista occidental, es lógico que tiene un creador. Entonces, sí es un creador, pero al mismo tiempo, acercarnos a ese creador es la labor más noble que podemos hacer en esta vida, la más productiva. No tiene que ser la producción como tal una fórmula definida por alguien. La productividad la vamos a encontrar aquí en la Torah también. Entonces, o más bien, fundamentalmente en la Torah es donde vamos a encontrar nuestra productividad. Y ser diligente es necesario para poder ser productivos. Y para poder ser productivos tenemos que ser capaces de concentrarnos en un pensamiento y llevar a cabo la acción. Y hoy por hoy tenemos ese gran reto que nos ponen las diferentes entes que nos dan publicidad o propaganda y específicamente están en todos lados ya con nosotros, dentro de nuestras casas, en todos lados, a través de los aparatos móviles, sean los smartphones, sea cualquier otro gadget de tamaño portátil o móvil, que es una especie de ventana a una serie de distracciones. Eso no quiere decir que no pueden ser utilizados para algo positivo, pero tenemos que ser muy conscientes y muy realistas. Cada una de estas pequeñas apps que tenemos en el teléfono, ¿tiene notificaciones? ¿No tiene notificaciones? Bueno, pues eliminen todas las notificaciones. Porque si no, es innato, dentro de ese aparato es innata la capacidad del aparato de darnos pop-ups o alertas o notificaciones que nos distraen. Por eso, no es que la tecnología como tal sea mala, sino que está siendo abusada, está siendo utilizada de manera incorrecta, afectando nuestra capacidad de concentración y diligencia. Y si por lo tanto afecta nuestra capacidad de concentración y diligencia, también nos va a volver personas más perezosas y menos productivas. Por lo tanto, trabajemos en ser más diligentes y en ser diligentes para hacer cosas buenas. El autor del Hotzadikim nos va a decir que estudiar es como hemos dicho, estudiar Torah, hacer mitzvot, es decir, hacer esas acciones correctas, estudiar la sabiduría divina, prestar servicio a Boreolam, rezar, vincularnos con él, tener ese diálogo con él, que es el rezo, es algo que vale la pena tener mucha diligencia en ello. Mientras que ir en busca de placeres mundanos, 3 horas para ir a ver una bonita vista o algún paisaje, 4 horas de ida, 4 horas de regreso, todo el esfuerzo que hay en eso para llegar a hacer algo completamente pasajero, no es precisamente lo más conducivo, lo más productivo. Eso no quiere decir, y nos va a decir el autor del Hotzekim, que no pueda uno bromear o que no pueda uno tener una breve, leve distracción de cierta manera para revivir o para, digamos, dotar el alma de alegría. Ahora lo vamos a citar,
Pero hacer de esto lo central, desde luego que lo que hace es fundamentalmente fracturar nuestra capacidad de ser productivos realmente. Y nos da ejemplos muy puntuales de cómo podemos comprobar si estamos siendo diligentes o no. Nos reitera que el atributo de la diligencia sirve de base para otros atributos, que una persona no puede ser constante si está constantemente distraída. Y si bien reconoce que tenemos necesidades físicas, como es comer, beber, dormir, tenemos que actuar con diligencia y rapidez para continuar en nuestro pensamiento central. ¿Cuál es ese pensamiento central? Crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente también tiene que ver con satisfacer nuestras necesidades mundanas. Nos dice aquí, beber, dormir, son necesidades propias de la persona, mundanas. No obstante ello, el objetivo de la persona no es comer. El objetivo final de la persona no es solamente sentarse a comer o sentarse a dormir y comer, etc. Sino actuar con diligencia, satisfacer las necesidades que tenemos, físicas, para poder dedicar más tiempo a crecer espiritualmente, a estudiar desde un punto de vista teórico, a aplicar desde un punto de vista en mitzvot y a hacer el bien, Maasim Tovim, con las personas, no nada más con el ceremonial de mitzvot que tenemos que hacer hacia Dios, sino entre las demás personas, hacer mitzvot ben Adam la actos de bondad entre una persona y la otra, ayudar al otro. Esto debe ser lo central de la vida de una persona. Y esto le va a evitar un abismo de distracciones que no lo van a llevar a ningún lado. Y cita Pirkei Avot, nos dice, cuando me desocupe voy a estudiar, como dice Pirkei Avot, no vaya a ser que no te desocupes. Por lo tanto, hay que evitar las distracciones. Como ahora, justamente ahora, acaba de llegar una llamada. Nos distrae. ¿Cuánto tiempo puede uno hoy por hoy en día estar tranquila o tranquilo sin que entre una llamada, sin que entre una notificación? A eso es exactamente a lo que me refiero. Y a lo que nos está explicando el autor del Hot Tzadikim. De poder lograr la diligencia, de poder lograr un progreso con base en concentrarnos en algo y llevarlo a cabo de principio a fin. Trae una cita que es sumamente importante. Aparece 3 veces en el Talmud. Tratado de Shekalim 3.3, Tratado de Sotá 49a, página 49a, Tratado de Abodá Zará, página 20b, que es una Mishnah de Rabbi Pinhas Ben Yair. Una Mishnah, un pequeño fragmento del Talmud, que además es la base también de otros libros de Musar muy importantes, que vale mucho la pena estudiar de Rabbi Haim, Moshe Haim Luzzatto, del Ramjal. Son libros muy importantes que vale la pena siempre estudiarlos también. Yo recomiendo cualquier libro del Ramjal, obviamente. Creo que esta Mishnah es la base del libro es el libro Mesilat Yesharim, si no mal recuerdo. Pero bueno, vamos a leerla. Dice Rabbi Pinhas Ben Yair, la diligencia, ojo, comienza por la diligencia, que hemos intentado explicar brevemente qué es. La diligencia conduce a la pulcritud. La pulcritud a la separación. Separación entendida como algo positivo, como es lógico. La separación a la pureza a la santidad, la santidad a la humildad al temor del pecado, el temor del pecado a la piedad al espíritu de santidad, el espíritu de santidad a la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos al profeta Eliau de bendita memoria. Esta es una escalera que la mencioné en unos segundos, pero que contiene en sí misma y se desarrolla posteriormente, el Ramjal la desarrolla en el libro Mesilat Yesharim, si no estoy equivocado, con mucho detenimiento. Esta es la escalera y la base para que una persona logre el éxito
rotundo en la vida, un éxito que no admita cuestionamientos, un éxito que no sea un personaje medio exitoso, medio macabro, como abunda hoy por hoy mezclado. No, no, un éxito rotundo. Por lo tanto, comenzamos esta escalera sin ir más allá a investigar o a describir lo que puede ser la pureza, etc. Empieza con diligencia. Ser diligente lo lleva a uno a un mejor lugar, a un lugar de progreso. Nos dice, ven y observa la magnitud del poder de la diligencia que conduce a todos esos buenos atributos. Por lo tanto, el hombre debe ser cauteloso y diligente con todas las mitzvot y debe correr al libro para estudiar tanto de madrugada como de noche. Más fácil decirlo que hacerlo. ¿Quién se va a despertar de madrugada a leer? No obstante ello, tener esa concentración y hacerlo cuando estemos, cuando podamos, aprovechar cada momento libre que tengamos, va a ser el primer paso para poder tener esa continuidad de pensamiento. Ya no estamos hablando aquí de algo específico que nos concentramos, un partido, vamos a decir un ejemplo de comprensión. Vamos a decir, estamos en un partido de fútbol, nos centramos 40 minutos en jugar y estamos concentrados en el balón. Ok. Sin tomar en consideración el ejemplo del partido propiamente dicho. Que a lo mejor es bueno para nuestra salud, a lo mejor ese es el deporte que hicimos para cuidar nuestra salud. Ok, bueno. No hablamos de ahora de 40 minutos, hablamos de un día completo, hablamos de una semana completa, hablamos de un mes completo, de un año y de una vida. Si nosotros tenemos un hilo conductor, un camino central, hay senderos, pero tenemos un camino central por el cual transitamos, y ese camino no debe ser otro que el crecimiento, específicamente el crecimiento espiritual de la persona, porque el crecimiento espiritual abarca también el bienestar físico. Es decir, estudiar Torah, hacer mitzvot. Si ese es nuestro hilo conductor, vamos a ganar mucho. Y vamos a encontrar constantemente senderos que nos van a querer sacar de ahí, llevar a otros caminos. Va a haber diferentes caminos, va a haber diferentes carreteras por las que podemos transitar. Está repleto de carreteras por las que podamos transitar. La ideología tal, la ideología cual. Si somos capaces de tener concentración para regresar y retornar siempre tras la distracción a nuestro hilo conductor a lo largo de la vida, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando uno se despierta, cuando no se despierta, inclusive cuando está dormido, vamos a progresar en la vida. Porque la Torá es la palabra divina, que es la palabra que el Creador del mundo nos da a nosotros para que nosotros nos elevemos. Él no necesita de nosotros, a diferencia de todas las demás propuestas que nos van a hacer allá afuera, en donde la organización tal o cual se va a beneficiar de manera particular de nosotros. En este caso no hay un beneficio particular de alguien que está en contra de algo o a favor de algo, sino de el creador del mundo y de las galaxias y de todo el universo. Por lo tanto, ese es el camino más puro por el que podemos intentar transitar. Y está lleno de detalles, como es lógico, y de consejos. Pero bueno, continuamos. Comenzamos con la diligencia. Y reitera, como ya les mencioné anteriormente, el atributo de la diligencia es como una joya para los demás atributos, además de servir para perfeccionarlos. La diligencia nos puede ayudar a perfeccionar los diferentes atributos. Nos dice que nos advierte que el hombre tiende a sentir flojera o pereza. Y nos pone ejemplos puntuales de cómo romper estos patrones. Si necesitas consultar algo en el libro, por ejemplo, sé diligente y ve por él. Y también sé diligente para buscar aquello que querías. Y también debes ser diligente para ir y consultar con quien conoce el tema. Es decir, no te conformes nada más con algo que te distrae en un momento y ya tienes la respuesta. Google me da la respuesta. No. La respuesta a preguntas de fondo, a preguntas importantes para la vida de una persona, no están en Google. Y no las puede resolver Alexa, ni Siri, ni ninguna inteligencia artificial.
Son preguntas que requieren de una diligencia por parte de la persona, de una búsqueda interior en el corazón y de ir también a tomar acciones para resolver estas preguntas. No son preguntas de 2 más 2 es igual a 4. Por lo tanto, hay que invertir tiempo y ser diligentes en buscar las respuestas. Pero a nivel micro, esos pequeños actos, por ejemplo, nos pone aquí otro ejemplo. Tú tienes mucha hambre, no permitas que tu apuro por comer te empuje a tomar con ligereza el lavado de manos. Sabemos que cuando vamos a comer pan, por ejemplo, siempre hay que lavarse las manos, ¿verdad? Antes de comer, por razones obvias. Pero específicamente, si vamos a comer pan, hay que lavarse las manos de manera ritual, decir una bendición. Independientemente de lo que vayamos a comer, vamos a decir una bendición en donde estamos agradeciendo, reconociendo que Dios creó ese alimento y agradeciendo que vamos a poder disfrutar de ese alimento. No porque tengamos muchas ganas de comer vamos a saltarnos el agradecer y reconocer que Dios creó ese alimento y que vamos a disfrutar ese alimento y agradecerle a Dios por ello. Eso es parte de la diligencia también. Lo mismo nos dice referente a hacer las necesidades del cuerpo. Si uno tiene que hacer sus necesidades, no debe esperar ni un momento, debe ir a satisfacerlas inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no puede ser perjudicial para la salud de la persona. Y trae aquí un pasuk de Baikra, del Pentateuco 20:25, y también Masejet Berajot del Talmud, página 16b, no hagan abominables sus almas. Lo teshaketsu. Uno no debe aguantarse, como dicen, o esperarse para hacer sus necesidades. Cuando tiene esa necesidad, debe buscar la manera con diligencia de satisfacerlas de la manera correcta, en el lugar apropiado, etc. Como es lógico, guardando siempre la decencia implícita que nos dice la Torah debemos de tener en todo momento. Así pues, se requiere de cuidado y diligencia para que la persona se mantenga limpia, se trate de sus prendas o de su cuerpo. También se requiere de diligencia para levantarse de la cama, sacudir la modorra, o la pereza o la flojera, y ponerse a echarse en marcha, sigue la cita, e ir a estudiar Torah de madrugada. Inclusive, esto es lo que nos está diciendo el autor de Jotzeki, inclusive en la madrugada. Pero fundamentalmente ir a ser productivos. No va a cambiar las palabras, pero sí no quedarse. O sea, el primer paso es no quedarse en la cama. También debe ser diligente para sacarse los malos pensamientos, como los de envidia y odio, y otros pensamientos obscenos y demás. Es decir, nos dice que tengamos diligencia no nada más en acción, pero diligencia de pensamiento, porque está conectado con nuestro corazón. Y nos advierte, o nos aconseja, si llegara a afectarlo algún sufrimiento, como la pérdida de dinero, o la muerte de algún ser querido, o alguna aflicción, el hombre debe ser muy diligente para fortalecer sus pensamientos y concentrarlos para amar al Eterno. Debe sacarse el sufrimiento del corazón para que quede puro, debe justificar el dictamen y la decisión de Dios para recibirla con amor y debe apegarse a la Torah, el rezo, las buenas acciones y fortalecerse con la mente delante de Dios. Ok. Al reconocer que existe un creador del mundo, reconocemos que todo lo que pasa en el mundo, aunque nos dé la impresión de ser el producto de la libertad de libre albedrío de una persona X o Y, al final absolutamente todo lo que ocurre en el mundo está ocurriendo bajo, digamos, el ojo y el oído que viajo, porque Dios no tiene ojos ni oídos, pero bajo la supervisión de Dios. Por lo tanto, aceptar cuando llegan sufrimientos es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Pero entender que viene de un lugar el sufrimiento. Y que lo que ese sufrimiento va eventualmente a lograr en nosotros es ayudarnos a superarnos a nosotros mismos, a crecer de una forma no evidente quizá, pero quizá dentro de muchos años podamos darnos cuenta de que logramos crecer a raíz de un acontecimiento o de un sufrimiento que tuvimos. Y en el momento en el que ocurre, o 2 días después, o 2 meses después, no somos capaces de entender por qué ocurrió y nos cuestionamos. Y Haz Shalom podemos inclusive ya cuestionar, Dios, ¿por qué nos haces esto? No obstante ello, lo que nos dice aquí el autor de Hot Tzadikim es que inclusive esto, si no lo comprendemos, si nos afecta y es difícil, debemos de saber que el motivo ulterior es completamente positivo, es desinteresado.
por parte de Dios para nosotros para ayudarnos a llegar al siguiente nivel. Y por lo tanto, de manera muy explícita, de manera muy inmediata, lo que debemos hacer es continuar para adelante. Los judíos hace muy poco fue Tisha B'Av. Estamos recordando que hace 1954 años fue destruido el segundo templo. Nadie tiene la paciencia de esperar por algo 1954 años. Es imposible para una sola persona esperar tanto tiempo, vivimos 70, 80 años. No obstante ello, estamos viendo hacia el futuro, recordando, vinculándonos con nuestro pasado y yendo hacia el futuro, no dejando de progresar, no dejando de buscar lo positivo que tenemos, inclusive si no tenemos el templo. De cómo poder hacer mitzvot, inclusive si no tenemos los sacrificios. ¿Cómo podemos hacer los sacrificios? Bueno, podemos rezar, hacer los korbanot en la mañana y en la tarde. Buscamos constantemente cómo poder superar los problemas. Creo que no hay que hacer aquí un recuento histórico del sufrimiento del pueblo judío como tal y de todas las diferentes planes y complots y demás conspiraciones que se han hecho para destruirlo a lo largo tristemente, de muchos diferentes momentos de la historia. Y aún así continúa el pueblo, y continúa porque está constantemente viendo cómo puede salir adelante, aceptando que Dios gobierna el mundo y seguir adelante, aunque sea en ocasiones difícil o sufrimientos hayan por todos lados. Intentamos seguir marchando hacia adelante, sabiendo, con la confianza de que al final, de que siempre al siguiente paso podemos tener un mayor nivel y acercarnos. ¿Qué es ese mayor nivel? Acercarnos más a Dios. Finalmente, comprender mejor cómo funciona el mundo, comprender mejor cómo funcionamos internamente, comprender mejor el propósito de la vida. Que Dios nos los da también de forma explícita en la Torah. Tenemos un video en este canal sobre existe el bien y el mal. Bueno, ahí intentamos resumir por qué sí existe un bien y por qué ese bien al que vamos a llegar, dónde está, por qué, como bien explícitamente dicho directamente en la Torah, que es la palabra de Borei Olam. Nos va a dar aquí un consejo muy interesante el autor de Orjot Tzadikim, que nos dice: una persona debe buscar qué mitzvot cumple sin esmero, debe conocer cuál es el motivo que da origen a su apatía con cierta mitzvah. Por ejemplo, en el caso del perezoso, este tiene que entender que la pereza se origina en las distracciones, de modo que la persona que se acostumbra a ellas abandona el estudio de la Torah, el rezo y todo lo bueno. Por lo tanto, hay que ser diligente y escaparse de la gente que habla cosas vanas, no hay que juntarse con ella, así se encuentra la cura para este mal. Y lo mismo debe hacer con todos los atributos negativos. Primero debe discernir su origen maligno para poder destruirlo, apartando de sus ojos la oscuridad que impide la luz a su alma. Para todos ellos se requiere ser diligente para extirparlos, pues si siente apatía para desarraigar tales atributos, entonces comenzarán a brotarle ramas en el corazón al punto de no poder cortarlas. ¿Dónde empezó todo este desvío? En la distracción. Y si uno se acostumbra a las distracciones, empieza a descuidar su regreso al sendero. Se fue por una rama y ya no está regresando, no al sendero, al camino. Hay senderos, pero este es el camino. Empieza uno a descuidar el camino, se empieza a alejar de Borei Olam, piensa que de pronto ya no hay supervisión en el mundo, que Haz Shalom, Dios no está involucrado con nuestra propia vida, que se olvidó de nosotros, y entonces empieza a tomar cualquier distracción que lo convenza en ese momento, y va cayendo en las distracciones al punto que termina estando en un lugar que no entiende ni por qué, ni para qué, ni cómo llegó, ni cómo salir de ahí, ¿no? Por lo tanto, nos dice puntualmente en qué sí nos debemos centrar. Muy fácil. Tzedek, Tzedek Tirdof, justicia, justicia perseguirás, libro de Devarim, Pentateuco 16:20, busca la paz y persíguela, Oef Shalom Berratfeu, libro de Teilim de Salmos 34:15, justicia, la paz, repasa tu estudio, no solamente estudia, sino repasa tu estudio, es la única forma, por eso la Mishnah
o una de las razones por la cual la Mishnah se llama Mishnah es porque es Shana, como un año, que es un ciclo que constantemente se repite y se repite y se repite. No basta con haberlo leído una vez y fuera, hay que constantemente repasar y repasar y repasar. Por eso este libro tiene potencialmente 600 años y sigue siendo estudiado día con día por miles de personas o muchas personas a lo largo del mundo. Y lo mismo con todos los libros, con el propio Pentateuco. Lo leemos una vez y otra 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 vez. ¿Por qué? Porque son libros que viven y podemos estar comprendiendo y aprendiendo nuevas cosas y reforzando nuestro conocimiento una y otra vez. A diferencia de algo que no es una sabiduría divina, que no vale la pena estar repasando mucho tiempo, ¿no? También nos dice que debemos ser diligentes para combatir contra los malvados. Cita el caso de Moshe Rabenu y de Pinhas, la historia de Pinhas y de Moshe Rabenu. Dice, sé sumamente diligente para alejarte de la compañía de los malvados, nunca escuches su consejo, ni tomes parte en sus acuerdos. Y dice, pero sobre todo hay que ser diligentes para retornar en arrepentimiento. El judío es una persona que constantemente está constantemente haciendo teshuvah, está constantemente repasando lo que hizo y cómo puede mejorarlo. Y si algo hizo mal, entonces procede a hacer o a intentar lograr el arrepentimiento, confesándolo a Boreolam, no a otra persona, a Dios. Depende del caso, ¿no? Esto no es una clase de halajá, cada caso es muy, muy específico y muy diferente. Yo no soy rabino y no hablamos de halajá, pero sí hablamos de musar aquí, un poquito de ética y un poquito de perspectiva de ashkafá. ¿Cuál es esta ashkafá que tenemos como Yehudim, ¿no? Estar constantemente revisando lo que uno hizo, las acciones, y cómo puede uno resarcir los daños que hizo, o mejorar lo que hace bien, o mejorar lo que hace mal, o cambiar bien, más bien lo que hace mal por algo que haga, por hacer algo bueno, es parte de nuestra mentalidad y es, como es lógico, lo que debemos hacer con base en lo que aprendemos en Torah. Nos advierte, no obstante, que la diligencia tampoco debe ser en extremo, es decir, no debemos de apresurarnos demasiado, porque a veces si nos apresuramos demasiado, dice, el que cabalga a gran velocidad es propenso a tropezar, y el que corre demasiado rápido puede caer. Además, no se pueden hacer las cosas bien con mucha prisa, pues se hacen mejor con la debida calma. Así nos enseñan nuestros sabios, sé paciente en el juicio, Masejet Avot 1.1, Evu Metunim Badin. Hay que ser pacientes en el juicio. Estamos de nuevo acostumbrándonos a dar un botón, hacer un clic y recibir una respuesta. Bueno, a lo mejor hay muchas cosas que pueden lograrse haciendo un clic y recibiendo una respuesta. Pero no va a ser este el caso, en ningún caso, cuando se trata de crecer y progresar a nivel humano, a nivel espiritual. No es el caso. Se tiene que invertir el debido tiempo y trabajar con la diligencia correcta. No hay respuestas inmediatas. Por lo tanto, hay que ser diligentes, hay que saber ser pacientes. Y actuar con diligencia en el sentido de sí, ponernos manos a la obra, pero concentrándonos. No nada más haciendo sin pensar, sino concentrándonos, teniendo nuestro cuerpo, nuestra mente bien concentradas para poder llevar a cabo asirse ese pensamiento y no dejar, continuar cosechando, sembrando y cosechando, sembrando y cosechando eventualmente. ¿Ok? Nos dice el autor del Jotzadikim que también hay que ser diligente con el trabajo, pues prospera mucho el que hace sus cosas con diligencia. Y pasamos al portón número 16, que es el portón de la pereza. Shar Ha'atzlut. Cita aquí al rey Salomón, Mishle, Proverbios 24, versos 30-31.
pasé al lado del campo del perezoso y junto al viñedo del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que estaba todo cubierto de espinos, su faz estaba cubierta de ortigas, y su cerco de piedras estaba derribado. Y nos dice aquí el autor que el rey Salomón compara la sabiduría del holgazán con el campo del perezoso. No solamente el campo del perezoso no da frutos buenos, sino que además está dando espinas de toda clase, ¿no? Entonces, no solamente no hay, digamos, no solamente hay ausencia de progreso, sino que hay decrecimiento, hay problemas. Cuando hay un vacío, ese vacío es llenado por algo. Si hay un vacío en la diligencia, es llenado por la pereza. Y ese vacío de la pereza no es un vacío neutral, es un vacío negativo. Van a salir espinas de ahí. Por lo tanto, realmente hay que tener cuidado y luchar contra la pereza de cualquier manera. Nos advierte que la pereza hunde en un sueño profundo. Creo que también ahí está citando a Michelet 19:15, pues en la naturaleza, creo que es Michelet, efectivamente, pues en la naturaleza del hombre, la pereza conduce al sueño. Y bien advierte el rey Shelomo al respecto: un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzarse de brazos para dormir, así vendrá tu pobreza. Estoy casi seguro que es Michelet 6, 10 y 11. No solo el perezoso se quedará sin alcanzar conocimiento de Torah, por no dedicarse a ella como es debido, sino que además su pereza lo hará concebir deducciones erróneas, puesto que el holgazán busca la forma de ser permisible consigo mismo. Así es que dice, es bueno el descanso para el cuerpo, para fortalecerlo, y cuando se haya fortalecido la persona podrá hacer mejor las cosas que si estuviera débil. Y esto es verdad. No obstante ello, nos explica que el perezoso va a buscar razonamientos para continuar expandiendo ese descanso de manera casi pues interminable, al punto de que toda su vida es pereza, no progresar, descansar, dormir, dormir, descansar, descansar, dormir, dormir, descansar. Y al final eso no solamente no logra un progreso, sino va, como hemos visto, en ese campo van a salir toda clase de espinas, ¿no? Dice que el holgazán adapta la lógica para usarla de pretexto y desentenderse de toda obligación. El perezoso es de corazón blando y no se exilia en un lugar de Torah. Por lo tanto, vemos aquí también que está constantemente vinculando lo que es la Torah al trabajo, a un trabajo productivo, pero productivo con base en lo que estudiamos en Torah. Porque el hecho de que una persona, por ejemplo, es una persona mayor no tiene el mismo nivel de productividad económica con base en los estándares de productividad económica de la economía actual que tiene una persona joven. ¿Acaso eso quiere decir que a ojos de Dios esa persona mayor dejó de ser productiva? Y la respuesta es claro que no. Por supuesto que no. Tenemos que entender algo muy fundamental. Los parámetros de la Torá y los parámetros en los que estamos viviendo hoy por hoy, sea en las sociedades democráticas del mundo occidental o sea en las sociedades no democráticas del mundo oriental, no son los mismos parámetros. Los parámetros de la Torá, la lógica de la Torá, la moral de la Torá, la ética de la Torá, son distintos a cualquier país del mundo. No es una lógica humana, es una lógica divina. Y eso es lo que mucha gente le cuesta a veces trabajo comprender. Pero ¿por qué la Torah dice tal o cual cosa que hoy por hoy nos parece que no es productiva? Bueno, pues porque no es un resultado del progreso humano. La Torah es el resultado de lo que Dios nos está dando para que nosotros podamos realmente progresar como humanos. Y como humanos nos hemos visto enfocados, trabajando de manera tristemente diligente hacia objetivos que han sido completamente desastrosos. Hablar del holocausto es solamente uno de reciente progreso que se llegó a eso en una época ya entrado el siglo XX, de un fracaso total y absoluto desde un punto de vista humano. El humano fracasó ahí. ¿Quién le hubiera podido decir a la gente que estaban actuando en el sentido equivocado años antes de que eso ocurriera? O cuando estaba ocurriendo. Cuando estaba ocurriendo ya, pero antes de que eso ocurriera.
Por lo tanto, tenemos que entender que para poder conectarnos mejor con Dios, debemos ser capaces de cuestionar nuestros propios deseos, nuestros propios caprichos y hacer un trabajo diligente. Y aquí están, están estos libros, hay miles, hay decenas de miles de libros de Ashkafá judíos que podemos, inclusive en diferentes idiomas, para podernos acercar a cuál debe ser la personalidad correcta, los rasgos de carácter correctos, los atributos correctos, las acciones propiamente dichas correctas de la persona, que no van a ser las que nos van a mostrar en la propaganda del Partido Azul o en la propaganda del Partido Rojo, o en la propaganda del nuevo Partido Verde o la del Partido Morado que fusionó el rojo con el azul. Por lo tanto, ¿quién algo, un conocimiento que funcionó hace miles de años y va a continuar funcionando, un valor perenne, un valor que no va a caducar? Bueno, pues esos son los valores de la Torah. Y vamos a terminar, en resumen nos dice, el perezoso no sirve ni para este mundo ni para el mundo venidero, pues sus manos se niegan a obrar el bien. Por lo tanto, aquí podemos darnos cuenta, leer entre líneas, que en esta shkafá lo productivo es lo que hace el bien, no lo que genera más riqueza económica necesariamente, sino lo que genera el bien. ¿Y cuál va a ser ese bien? Es un bien absoluto. Y ese bien absoluto no necesariamente va a corresponder con lo que diga que está bien el partido en el poder. Es muy importante hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque Dios no tiene, a diferencia del partido en el poder o del partido en la oposición, Dios no tiene intereses particulares. Dios es el Padre de todas las personas y tiene un interés para todas las personas. Nos dice por qué camino debemos transitar para que podamos nosotros crecer y hacer el bien absoluto. Bueno, y nos pone un ejemplo aquí, vamos a concluir, vamos a ver un poco más, pero bueno. Dice, el santo bendito creó una criatura frágil que almacena su alimento y trabaja con mucho esfuerzo para conseguirlo. Todo con el fin de hacer que el holgazán entienda cómo ser sabio, pues está escrito, ve con la hormiga, holgazán, observa su conducta para que seas sabio. Cita Mishle 6:6. Entonces la hormiga, esa pequeña hormiga, nos sirve de ejemplo para ver cómo de manera tan diligente trabaja por su bienestar y el bienestar de su comunidad, para que sea un ejemplo para nosotros. En muchas ocasiones los sabios utilizan ejemplos de observar a los animales para aprender de ellos ciertas cosas. Y la hormiga aquí es el ejemplo que nos cita aquí al rey Salomón, Mishle 6:6. El único punto que nos dice, sin embargo, una clase de pereza que es muy buena. ¿Cuál es la pereza buena? Sería lógico ahora para quien está viendo este video. ¿Cuál es la pereza buena? Aquella, como la de aquel que se detiene y siente flojera de ir a hacer cosas malas o de perseguir deseos vanos. Esa es la pereza buena. Tengo flojera de ir a hacer todo esto nada más para este deseo mundano, para este capricho tal o cual. Completamente irrelevante. Esa es la pereza buena. Voy a concluir con una cita un poco larga, porque nos va a poner de manera muy específica y muy puntual cosas con las que vale la pena ser diligentes y con las que no vale la pena ser diligentes. Y con esto terminamos esta entrega. Sé ágil para ir a sentarte con amigos que se reúnan para estudiar Torah, cumplir mitzvot y hacer buenas obras. Pero sé pesado para sentarte con escarnecedores que obran el mal. Sé ágil con la vista para ver la justicia, el juicio y lo relacionado con las mitzvot, pero sé pesado con la vista para ver vanidades, idolatría y mujeres. Sé ágil con el oído y para escuchar la reprensión y la reprimenda y las enseñanzas de la Torá, pero sé pesado con el oído para escuchar bajezas de la boca y pláticas ociosas. Sé ágil con tu ira para enojarte contra los malvados, pero sé pesado con la ira para enojarte con los justos. Sé pesado con la boca y lengua para pelear, mentir, bromear y hablar mal de alguien,
pero sea ágil con la boca para hablar cosas de Torá y para reprender y para imponer que se haga el bien. Sé pesado con la mano para levantarla contra tu prójimo, para cerrarla al pobre, pero sea ágil con ella para dar caridad y para hacer tu trabajo con lealtad. Sé pesado con los pies para andar por los caminos de los malvados, o para ir a las tabernas o a dar paseos, pero sé ágil con ellos para correr a la sinagoga y a la casa de estudio, y para ir a visitar a los enfermos y acompañar a quien haga falta, para ir donde están de luto y para cumplir todas las mitzvot. Sé pesado con el corazón para pensar cosas malas, para envidiar, para odiar, pero sé ágil para pensar en Torah y para alcanzar altos grados de amor a Dios y de temor puro de Él. Así serás ágil y diligente con el corazón para adherirte a la luz suprema. Sin lugar a dudas tiene un efecto esta cita larga en cualquier persona, porque vamos a encontrar muchas contradicciones con lo que hoy por hoy nos dicen que debemos hacer y lo que el autor del Hot Tzadikim, que tiene una shkafá realmente de Torah, nos dice que debemos hacer. Puede para muchos sonar como falta, como algo que no tiene gran emoción o es grandilocuente y es algo como parece que aburrido. Pues la realidad es que cada día que pasa es más fácil darse cuenta que el vacío de Torah en el mundo lo que está logrando es llenarlo de todos estos males, específicamente sobre los que nos advierte el autor del Hot Tzadikim. Si quieren eventualmente lograr la alegría interna y permanente y hacer un bien en el mundo, no dejen que nadie les diga o los convenza de que no existe el bien y de que no existe el mal y de que las vanidades pasajeras es por lo que vale la pena vivir. Vale la pena vivir mucho, mucho más de lo que somos capaces de vislumbrar que vale la pena vivir. Tenemos guías para hacerlo, debemos dedicar el tiempo para continuar creciendo espiritualmente. Agradezco mucho su atención. Baruch Adonai Leolam, amén be amén.